Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este video exploraremos un pasaje crucial en la vida de Jesús, su oración en el huerto de Getsemaní, un momento de profunda angustia y rendición ante la voluntad de Dios. Acompáñanos mientras desglosamos, versículo por versículo, esta poderosa oración registrada en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. A través de cada versículo, profundizaremos en la enseñanza, el significado y la relevancia de las palabras de Jesús en este momento de gran sufrimiento, revelando cómo esta oración puede impactar nuestras vidas hoy. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Este versículo nos introduce al inicio de uno de los momentos más solemnes de la vida de Jesús, su oración en Getsemaní. Getsemaní era un huerto ubicado al pie del Monte de los Olivos, un lugar tranquilo que Jesús visitaba con frecuencia para orar y reflexionar. Sin embargo, en esta ocasión, Getsemaní se convierte en el escenario de una batalla espiritual. La elección de este lugar no es casual. Getsemaní significa prensa de aceite, lo que refleja simbólicamente la presión y el sufrimiento que Jesús está a punto de experimentar. Jesús llega a este lugar acompañado por sus discípulos, pero inmediatamente establece una separación. Pide a la mayoría de ellos que se sienten en un lugar mientras Él se retira a orar. Este acto de separación es significativo, porque muestra que hay momentos en la vida espiritual en los que debemos estar solos con Dios. Aunque la compañía de amigos o seres queridos es importante, hay situaciones en las que la comunión íntima con el Padre es indispensable. Jesús, consciente de la inminente prueba que enfrentará, sabe que necesita fortalecer su espíritu a través de la oración. Este versículo también nos muestra la actitud de Jesús frente a la oración. Para él, la oración no es simplemente un ritual o una obligación, sino una necesidad vital. Está a punto de enfrentarse a la crucifixión, el dolor físico y la carga del pecado del mundo, y su reacción inmediata es acudir en oración a Dios. La oración se convierte en su refugio y su fuente de fortaleza. Aquí encontramos una lección fundamental. Ante los momentos más difíciles de la vida, nuestra primera respuesta debe ser acudir a Dios en oración, buscando su voluntad y fortaleza. Además, Jesús instruye a sus discípulos a esperar. Este acto de espera es una enseñanza para ellos y para nosotros. A menudo queremos respuestas o acción inmediata, pero la oración también implica la paciencia y la disposición de esperar en el tiempo de Dios. Jesús no los lleva directamente a la acción. En cambio, les pide que se sienten, esperen y le permitan el espacio para orar. En nuestras vidas debemos aprender a esperar en Dios, sabiendo que Él obra en su tiempo perfecto. Por último, este versículo nos habla de la dualidad de la naturaleza de Jesús. Él es completamente divino, pero también completamente humano. En su humanidad experimenta angustia y sabe que lo que está por venir será extremadamente doloroso. Sin embargo, en su divinidad acude a Dios con confianza, sabiendo que solo en Él encontrará la fortaleza para cumplir su propósito. Esta mezcla de vulnerabilidad humana y confianza divina es un ejemplo para nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, es natural sentirnos débiles, pero en medio de esa debilidad podemos acudir a Dios, quien nos fortalece y nos sostiene. Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Este versículo nos muestra un aspecto más íntimo del sufrimiento de Jesús. Después de dejar a la mayoría de sus discípulos, Jesús elige a Pedro, Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo, para acompañarlo más cerca en este momento crucial. Estos tres discípulos formaban el círculo íntimo de Jesús, y es interesante que los lleve consigo en este momento de gran angustia. Al hacerlo, Jesús nos enseña que, aunque la oración profunda requiere momentos de soledad, también necesitamos la compañía de aquellos en quienes confiamos cuando enfrentamos pruebas difíciles. El hecho de que Jesús comience a entristecerse y angustiarse en gran manera revela su humanidad de manera profunda. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, en este momento enfrenta una carga emocional y espiritual tan abrumadora que comienza a mostrar señales visibles de tristeza y angustia.
Esta angustia no es solo por el dolor físico que pronto experimentará en la crucifixión, sino también por el peso del pecado de la humanidad que está a punto de cargar sobre sí mismo. Jesús, el Cordero sin mancha, sabe que llevará el pecado del mundo, y esta realidad lo llena de una tristeza indescriptible. La palabra entristecerse, en este contexto, no se refiere a una tristeza superficial. Es una tristeza profunda, una agonía emocional que va más allá de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar. Jesús está plenamente consciente de lo que está por suceder, no solo la traición y el sufrimiento físico, sino también la separación temporal de la comunión perfecta con el Padre al llevar sobre sí el pecado del mundo. Esta tristeza refleja el peso de esa realidad. El hecho de que Jesús se lleve a Pedro, Santiago y Juan nos enseña sobre la importancia del compañerismo en medio del sufrimiento. A pesar de que Jesús es el Salvador del mundo, busca el apoyo emocional de sus amigos más cercanos. Esto nos recuerda que no debemos enfrentar nuestras pruebas más difíciles en soledad. Aunque hay momentos de intimidad con Dios, también necesitamos la presencia y el apoyo de aquellos que caminan con nosotros en la fe. Incluso el Hijo de Dios buscó el apoyo de sus amigos más cercanos en su momento de mayor angustia. Además, este versículo nos revela que la oración no siempre es una experiencia tranquila o pacífica. En ocasiones, la oración puede ser un lugar de lucha y angustia, donde derramamos nuestro corazón ante Dios. Jesús nos muestra que está bien sentirnos tristes, angustiados o incluso abrumados en la oración. La clave está en llevar esas emociones a Dios, en lugar de cargarlas solos. La oración no se trata de ocultar nuestras emociones, sino de presentarlas sinceramente ante Dios, quien nos entiende y nos consuela en medio de nuestra angustia. Finalmente, este versículo prepara el escenario para lo que está por venir. Jesús está a punto de entrar en una lucha espiritual intensa en la que buscará someter su voluntad a la del Padre. Su tristeza y angustia nos muestran que, aunque obedecer a Dios es el camino correcto, no siempre es el camino más fácil. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios puede venir con un costo emocional y espiritual, pero que al final es en esa obediencia donde encontramos el verdadero propósito y la paz duradera. Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Este versículo marca un punto de vulnerabilidad absoluta en la vida de Jesús. Aquí, Él expresa abiertamente a sus discípulos el estado de su alma, una tristeza tan profunda que casi parece mortal. La frase «hasta la muerte» no debe tomarse a la ligera. Jesús está en un estado emocional tan abrumador que la tristeza que siente es casi insoportable. Aquí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, completamente humano en su experiencia del dolor emocional y espiritual. La tristeza de Jesús no solo proviene del sufrimiento físico que está por enfrentar, sino también de la carga espiritual de los pecados del mundo que pronto llevará sobre sí. Él, quien nunca conoció el pecado, está a punto de convertirse en el sacrificio por el pecado de toda la humanidad, y el peso de esa realidad lo aplasta emocionalmente. Jesús está experimentando una angustia tan profunda que incluso el consuelo de sus discípulos más cercanos parece insuficiente. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de la honestidad en la oración y en nuestras relaciones. Jesús no oculta su angustia, se lo dice abiertamente a sus discípulos, pidiéndoles que lo acompañen y velen con él. A menudo, en nuestros momentos de mayor sufrimiento, sentimos la tentación de ocultar nuestras emociones o de cargar con ellas solos. Pero Jesús nos muestra que está bien compartir nuestra angustia con los demás y pedirles que nos acompañen en oración. Al decir, «quedaos aquí y velad conmigo», Jesús les está pidiendo que estén espiritualmente alertas y que oren con Él en este momento crítico. La palabra velad implica estar despiertos, atentos y espiritualmente vigilantes. Jesús no solo está pidiendo compañía física, está pidiendo que sus discípulos se unan a Él en oración y vigilen en un momento de intensa lucha espiritual. Este llamado a velar es una lección para todos nosotros. Hay momentos en la vida en los que debemos estar espiritualmente alerta, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Jesús necesitaba que sus amigos más cercanos estuvieran espiritualmente presentes con Él
en este momento de prueba. Además, este versículo destaca la importancia de la comunidad en tiempos de sufrimiento. Aunque Jesús está a punto de orar solo, busca el apoyo de sus discípulos en la distancia. No les pide que lo solucionen o que le den respuestas, solo les pide que estén presentes y que oren. A veces, cuando nuestros seres queridos están pasando por pruebas difíciles, no sabemos qué decir o hacer. Pero la lección aquí es clara. A veces, lo más importante que podemos hacer es estar presentes, velar y orar con ellos. La presencia y la oración son poderosas herramientas de apoyo. Finalmente, este versículo nos da una visión profunda del amor de Jesús por la humanidad. A pesar de su tristeza abrumadora, su enfoque sigue siendo cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo la redención de la humanidad. Está dispuesto a soportar esta angustia extrema porque sabe que es el único camino para traer salvación. El amor de Jesús se manifiesta en su disposición a enfrentar el dolor más profundo por el bien de los demás. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este versículo, observamos uno de los momentos más intensos y conmovedores de la vida de Jesús. Después de haber dejado a sus discípulos más cercanos, Él se retira un poco más para estar solo en oración. Aquí, en la soledad del huerto, Jesús se postra con su rostro en tierra, una postura de humildad y entrega absoluta. La imagen de Jesús postrado muestra no solo la gravedad de la situación, sino también su total rendición ante el Padre. La postura física de Jesús refleja su estado espiritual. Él se rinde completamente a la voluntad de Dios. La oración de Jesús es sorprendente y profunda. Él comienza con las palabras «Padre mío», una expresión de intimidad y confianza. A pesar de la angustia que está experimentando, Jesús no se distancia de su relación con el Padre. Al contrario, en medio de su dolor, se dirige a Dios con una cercanía que nos recuerda que, en nuestros momentos de mayor sufrimiento, podemos acudir a Dios con la misma confianza y cercanía. La siguiente parte de la oración de Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, revela su humanidad de manera poderosa. La copa de la que habla Jesús simboliza el sufrimiento que está a punto de experimentar, la crucifixión, la separación temporal del Padre y la carga del pecado de la humanidad. Al pedir que esta copa pase de él, Jesús está expresando su deseo natural de evitar el dolor y el sufrimiento. Esto nos muestra que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, también es completamente humano y siente el peso del sufrimiento de la misma manera que nosotros lo haríamos. Sin embargo, lo que sigue es quizás la parte más significativa de la oración de Jesús. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de su deseo de evitar el sufrimiento, Jesús somete su voluntad completamente a la del Padre. Aquí encontramos la esencia de la obediencia perfecta de Jesús. Él reconoce su propio deseo humano de evitar el dolor, pero al final está comprometido a hacer la voluntad de Dios, incluso si eso significa el mayor sacrificio. Esta rendición total a la voluntad de Dios es un modelo para nosotros. En nuestra vida, a menudo enfrentamos situaciones donde nuestras propias voluntades pueden estar en conflicto con lo que sabemos que es la voluntad de Dios. En esos momentos, el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera fe implica confiar en que la voluntad de Dios es siempre mejor, incluso cuando es difícil. Este versículo también nos ofrece una lección sobre la naturaleza de la oración. La oración de Jesús es sincera y honesta. Él no oculta su angustia ni su deseo de evitar el sufrimiento. Al mismo tiempo, Jesús está dispuesto a aceptar la voluntad del Padre, independientemente del costo. Esto nos enseña que nuestras oraciones pueden y deben ser un lugar donde derramamos nuestro corazón ante Dios sin temor de ser honestos sobre nuestros miedos, deseos y luchas. Pero también nos enseña que, al final, debemos confiar en la soberanía de Dios y rendir nuestras vidas a su plan, sabiendo que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la entendemos completamente. En este momento de gran angustia, Jesús nos muestra que la oración no es solo pedir lo que queremos, sino someter nuestras vidas y nuestras voluntades al propósito de Dios. Esta oración es el clímax de la lucha interna de Jesús.
Su humanidad lucha contra el dolor inminente, pero su espíritu está decidido a cumplir la misión para la cual fue enviado. Al final, su amor por la humanidad y su obediencia al Padre triunfan sobre su deseo natural de evitar el sufrimiento. Finalmente, este versículo nos recuerda el profundo amor de Jesús por la humanidad. Aunque estaba angustiado y deseaba evitar el sufrimiento, su compromiso con la redención del mundo fue más fuerte que su deseo de escapar del dolor. Jesús estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre porque sabía que sólo a través de su sacrificio podría salvar a la humanidad. Este acto de amor y obediencia es un testimonio de la profundidad del amor de Jesús por nosotros y su disposición a hacer lo que fuera necesario para nuestra salvación. Mateo capítulo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este versículo revela una escena triste y decepcionante. Después de haber orado intensamente, Jesús regresa a sus discípulos solo para encontrarlos dormidos. Lo que hace que esta escena sea aún más desgarradora es el hecho de que Jesús les había pedido que velaran con él, un acto de apoyo en su momento más difícil. Sin embargo, los discípulos no pudieron mantenerse despiertos, ni siquiera por una hora. El enfoque de Jesús hacia Pedro en este versículo es significativo. Pedro había sido uno de los discípulos más vocales en su lealtad hacia Jesús, prometiendo que nunca lo abandonaría, incluso si todos los demás lo hacían. Sin embargo, en este momento crítico, cuando Jesús necesitaba su apoyo, Pedro no pudo cumplir su promesa. Este momento prefigura la negación de Pedro más adelante en el mismo capítulo. A pesar de su confianza en su propia fidelidad, Pedro, al igual que los otros discípulos, sucumbe a la debilidad humana. Las palabras de Jesús, «Así que no habéis podido velar conmigo una hora», están llenas de tristeza y decepción. Jesús había pedido algo simple, que permanecieran despiertos y oraran con él en su momento de angustia. Sin embargo, los discípulos no pudieron hacerlo. Este fracaso de los discípulos nos recuerda nuestra propia fragilidad humana. A menudo, nuestras intenciones son buenas, pero cuando enfrentamos el cansancio, la tentación o la distracción, fallamos en cumplir nuestras promesas o en estar presentes para los demás en sus momentos de necesidad. Este versículo también resalta la soledad que Jesús experimentó en Getsemaní. Aunque estaba rodeado por sus amigos más cercanos, en realidad estaba solo en su angustia y en su lucha espiritual. Esta soledad es algo que muchos de nosotros experimentamos en momentos de sufrimiento. A veces, incluso cuando tenemos amigos y seres queridos a nuestro alrededor, el peso de nuestras cargas puede hacernos sentir completamente solos. Jesús, en su humanidad, experimentó esa misma soledad, y esto nos consuela en nuestros propios momentos de soledad. Sabemos que Él comprende lo que es sentirse solo en medio del sufrimiento. El llamado de Jesús a velar no era solo una instrucción práctica para mantenerse despiertos físicamente. También era una instrucción espiritual. Velar en la Biblia a menudo tiene la connotación de estar espiritualmente vigilante, atentos a las cosas de Dios y preparados para enfrentar la tentación y las pruebas. En este momento crítico, Jesús sabía que tanto él como sus discípulos estaban a punto de enfrentar una prueba espiritual intensa. Sin embargo, mientras Jesús estaba espiritualmente alerta, sus discípulos se habían dejado llevar por el cansancio físico. Este versículo también nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual en nuestras propias vidas. A menudo nos encontramos espiritualmente dormidos, cuando deberíamos estar vigilantes y en oración. Jesús nos llama a estar alertas, no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento, sabiendo que la vida espiritual requiere una constante atención y disposición. Al igual que los discípulos, es fácil para nosotros sucumbir al cansancio o la distracción. Pero Jesús nos invita a velar con Él, a estar despiertos y espiritualmente atentos. Finalmente, este versículo nos prepara para lo que está por venir. Los discípulos en su debilidad no están preparados para lo que sucederá en las próximas horas: la traición, el arresto de Jesús y la dispersión de su grupo. Su incapacidad para velar en este momento crucial refleja su falta de preparación para la prueba que se avecina.
Esta lección nos recuerda la importancia de estar espiritualmente preparados en todo momento, porque las pruebas y tentaciones pueden llegar cuando menos lo esperamos. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este versículo, Jesús nos brinda una advertencia y un consejo que resuena profundamente en nuestra vida espiritual. Aquí, les dice a sus discípulos, y a través de ellos a todos nosotros, que deben velar y orar para no caer en tentación. Jesús entiende que aunque nuestros corazones y espíritus puedan estar dispuestos a seguirle y obedecerle, nuestras debilidades humanas pueden fácilmente hacernos tropezar si no estamos vigilantes. El llamado a velar es mucho más que una simple advertencia de estar despiertos físicamente. Jesús está hablando de una vigilancia espiritual. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó la importancia de estar preparados para enfrentar las pruebas y las tentaciones que inevitablemente vendrán. El enemigo siempre busca momentos de debilidad para hacernos caer, y una de las formas más poderosas de defendernos es a través de la oración y la vigilancia. La vida espiritual no es un camino sin obstáculos, y Jesús, siendo consciente de la fragilidad humana, enfatiza la necesidad de una disposición constante en la oración. La combinación de velar y orar es clave. Velar implica estar atentos, conscientes de lo que sucede en el mundo espiritual a nuestro alrededor, pero la oración es lo que nos conecta directamente con el poder de Dios. Sin oración, nuestra vigilancia puede volverse impotente, ya que es a través de la oración que recibimos la fortaleza y la guía del Espíritu Santo. Jesús nos enseña que ambos, la vigilancia y la oración, son necesarios para evitar caer en tentación. Esto es aplicable no solo a los discípulos en Getsemaní, sino a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. La advertencia de «para que no entréis en tentación» es significativa, especialmente en el contexto de lo que está por venir. Los discípulos están a punto de enfrentar la prueba más grande de su vida, la traición, el arresto de Jesús y la posibilidad de ser perseguidos. Sin embargo, en lugar de estar espiritualmente preparados, están dormidos. Jesús sabe que, si no están espiritualmente preparados, serán más vulnerables a la tentación de negarlo o huir. Esta advertencia es un recordatorio para todos nosotros de que, si no estamos constantemente en oración y alerta, somos más susceptibles a caer en las trampas del enemigo. La segunda parte del versículo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es una observación profunda sobre la naturaleza humana. Jesús reconoce que sus discípulos tienen buenas intenciones. Sus espíritus están dispuestos a seguirlo y serle fieles. Sin embargo, también reconoce la debilidad de la carne, es decir, la naturaleza humana que es propensa al cansancio, al miedo y a la tentación. Este conflicto entre el espíritu dispuesto y la carne débil es algo con lo que todos los creyentes luchan. Incluso cuando nuestros corazones desean hacer lo correcto, nuestras debilidades humanas a menudo nos impiden hacerlo. Este versículo también refleja la propia experiencia de Jesús en Getsemaní. Su espíritu está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, pero en su humanidad también siente el peso del sufrimiento que está por venir. Jesús, sin embargo, supera esa lucha a través de la oración y la rendición total a la voluntad de Dios. Nos muestra que, aunque la carne es débil, la clave para superar nuestras debilidades humanas está en la oración y en la confianza en Dios. Este versículo nos enseña que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o buenas intenciones. Aunque nuestros espíritus estén dispuestos, necesitamos la ayuda de Dios para superar las debilidades de nuestra carne. La oración es nuestra arma más poderosa en esta lucha, ya que nos conecta con el poder de Dios, que es capaz de fortalecernos y guiarnos incluso en nuestras áreas de mayor debilidad. Además, la observación de Jesús sobre la debilidad de la carne es un llamado a la humildad. Nos recuerda que, sin importar cuán fuertes o decididos pensemos que somos, todos somos susceptibles a caer en la tentación si no dependemos de Dios.
La vida cristiana no se trata solo de tener buenas intenciones, sino de reconocer nuestra debilidad y buscar continuamente la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Mateo capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En este versículo, Jesús regresa a la oración por segunda vez, mostrando la intensidad de su lucha interior. A pesar de haber ya orado una vez, Jesús siente la necesidad de volver a hablar con su Padre. Esto nos enseña que la oración no es un acto único o aislado. A veces necesitamos regresar repetidamente a Dios, especialmente en momentos de gran angustia o decisión. La oración de Jesús en esta segunda ocasión es similar a la primera, pero con una pequeña diferencia en el tono. En la primera oración, Jesús expresó su deseo de que, si fuera posible, la copa del sufrimiento pasara de él. Sin embargo, en esta segunda oración parece haber una aceptación más profunda de lo que está por venir. Jesús dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, lo que sugiere que está reconociendo que el sufrimiento es inevitable. Ya no está pidiendo que la copa pase de él, sino que se somete completamente a la voluntad del Padre. Este cambio en la oración de Jesús es significativo. Nos muestra que la oración es un proceso en el que a veces comenzamos luchando con la voluntad de Dios, pero a medida que continuamos orando, podemos llegar a un lugar de total rendición y aceptación. Jesús, en su humanidad, inicialmente luchó con la idea del sufrimiento, pero a través de la oración llegó a un punto en el que pudo decir con plena convicción, hágase tu voluntad. Esta es una poderosa lección para nosotros. A veces nuestras oraciones comienzan con resistencia o dudas, pero si perseveramos en la oración, Dios puede llevarnos a un lugar de paz y aceptación de su voluntad. La frase, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, también resalta la inevitabilidad del sacrificio de Jesús. La copa representa el sufrimiento y la ira de Dios contra el pecado que Jesús está a punto de asumir en la cruz. Jesús sabe que no hay otro camino para la redención de la humanidad. Su sacrificio es necesario, y Él lo acepta con una actitud de completa sumisión a la voluntad de Dios. Este acto de rendición total nos muestra la profundidad del amor de Jesús por nosotros. Aunque sabía que el sufrimiento sería extremo, estaba dispuesto a soportarlo por el bien de la humanidad. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza de la obediencia. Jesús no solo acepta la voluntad de Dios, sino que lo hace de manera voluntaria y con disposición. No se queja ni resiste, en cambio, se somete plenamente, sabiendo que el plan de Dios es perfecto. A menudo, en nuestras vidas, podemos enfrentar situaciones en las que sabemos que debemos obedecer a Dios, pero luchamos contra ello. El ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera obediencia no es solo hacer lo que Dios nos pide, sino hacerlo con una actitud de rendición y confianza en su plan. Además, este versículo destaca el poder de la oración en tiempos de sufrimiento. Aunque el sufrimiento de Jesús no fue removido, la oración lo fortaleció y lo preparó para enfrentarlo. A través de la oración, Jesús encontró la fortaleza para aceptar la voluntad de Dios y avanzar con determinación hacia la cruz. Esto nos enseña que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero puede cambiar nuestra actitud y disposición hacia esas circunstancias, dándonos la fortaleza para seguir adelante con confianza en Dios. Finalmente, este versículo nos recuerda el inmenso sacrificio de Jesús. Su disposición a aceptar la copa del sufrimiento por nuestra redención es una expresión del amor más grande que podemos imaginar. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que lo hizo voluntariamente, sabiendo plenamente lo que eso implicaba. Su obediencia y amor nos inspiran a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas, confiando en que, aunque el camino sea difícil, la voluntad de Dios es siempre buena y perfecta. Mateo capítulo 26, versículo 43. Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En este versículo, Jesús regresa a sus discípulos por segunda vez, después de haber orado, y nuevamente los encuentra dormidos. Este momento revela la profunda desconexión entre la seriedad de la situación que Jesús enfrenta y la debilidad humana de sus discípulos.
A pesar de que Jesús les pidió específicamente que velaran y oraran, ellos no pudieron mantenerse despiertos. Sus ojos estaban cargados de sueño, lo que indica una fatiga física que fue demasiado para ellos, pero también simboliza una falta de vigilancia espiritual en un momento crítico. La repetición de esta escena nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. Los discípulos querían apoyar a Jesús, pero su carne era débil, como Jesús mencionó antes. El hecho de que Jesús los encuentre durmiendo nuevamente es un reflejo de cuán fácilmente la carne puede fallar, incluso cuando el espíritu está dispuesto. En muchos aspectos, esta escena también refleja nuestras propias vidas espirituales. Podemos tener las mejores intenciones de mantenernos vigilantes en oración o de ser obedientes a Dios, pero nuestras debilidades humanas a menudo nos hacen caer en la complacencia, el descuido o el cansancio. Este versículo también pone de relieve la soledad que Jesús experimentó en Getsemaní. A pesar de estar rodeado por sus discípulos más cercanos, en realidad estaba enfrentando esta lucha espiritual solo. Ninguno de los discípulos pudo mantenerse despierto para orar con él. Esta soledad es una parte importante de la experiencia de Jesús en Getsemaní, ya que prefigura la separación más profunda que está a punto de experimentar en la cruz cuando lleve el peso del pecado del mundo. Jesús, en su humanidad, buscó apoyo de sus amigos más cercanos, pero en última instancia, tuvo que enfrentar su misión solo. La falta de vigilancia de los discípulos también es una advertencia para nosotros. El hecho de que los ojos de los discípulos estuvieran cargados de sueño simboliza la forma en que podemos ser espiritualmente descuidados cuando no estamos vigilantes. El sueño, en este contexto, no es solo físico, es un símbolo de la pasividad espiritual. Los discípulos no entendían completamente la gravedad del momento y, como resultado, no estaban preparados espiritualmente. De manera similar, si no somos conscientes de las batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor, podemos caer en la pasividad y estar desprevenidos para enfrentar la tentación y las pruebas que vienen. Este versículo también nos recuerda la paciencia de Jesús. A pesar de que los discípulos fallaron en velar con Él no una, sino 2 veces, Jesús no los regaña severamente ni los abandona. En lugar de eso, Él sigue adelante con su misión. Esto nos muestra el amor y la paciencia de Jesús hacia sus seguidores, incluso cuando fallamos en estar a la altura de las circunstancias. Aunque los discípulos no pudieron acompañarlo como Él lo pidió, Jesús continuó amándolos y llevándolos hacia el cumplimiento de su propósito divino. Finalmente, este versículo nos ofrece una lección sobre la fragilidad humana y la necesidad de depender de Dios. Los discípulos, con todo su amor y lealtad hacia Jesús, eran incapaces de mantenerse despiertos y espiritualmente alerta por su propia cuenta. Esto resalta la verdad de que, en nuestra debilidad, necesitamos la fortaleza que solo Dios puede darnos. La vigilancia espiritual y la oración no son posibles solo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios para mantenernos firmes y atentos en la fe. Mateo capítulo 26, versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Este versículo marca la tercera vez que Jesús se aparta para orar en Getsemaní, lo que subraya la intensidad de su lucha espiritual. A pesar de la falta de apoyo de sus discípulos, Jesús persiste en su oración, mostrando una determinación y una rendición totales a la voluntad del Padre. El hecho de que vuelva a orar diciendo las mismas palabras revela que su súplica no ha cambiado. Jesús sigue pidiendo que, si es posible, esta copa pase de él, pero también reafirma su compromiso inquebrantable de hacer la voluntad de Dios, independientemente del costo. La repetición de esta oración nos enseña algo importante sobre la persistencia en la oración. A menudo, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos sentir que orar una vez es suficiente, pero Jesús nos muestra que la oración es un proceso continuo. La persistencia en la oración no significa falta de fe, sino una demostración de nuestra dependencia total de Dios. Jesús sabía lo que iba a suceder, pero a través de la oración estaba buscando no solo consuelo, sino también la fortaleza para enfrentar lo que venía. La tercera oración de Jesús también nos revela su total rendición a la voluntad del Padre.
A medida que continúa orando, no cambia su súplica inicial, pero lo que cambia es su disposición interna. Aunque sigue pidiendo que la copa pase de él, también reafirma su compromiso de hacer la voluntad de Dios, lo que sugiere que, a través de la oración, ha llegado a un lugar de mayor paz y aceptación. Jesús, en su humanidad, lucha con el sufrimiento que está por venir, pero a través de la oración encuentra la fortaleza para aceptar completamente el plan de Dios. Este versículo también nos muestra el poder transformador de la oración. Aunque las circunstancias externas no han cambiado, la disposición interna de Jesús ha sido fortalecida y renovada. A menudo, cuando oramos, esperamos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero lo que Dios cambia a menudo es nuestro corazón y nuestra actitud hacia esas circunstancias. A través de la oración, Jesús encontró la paz para aceptar su misión, lo que nos enseña que la oración no siempre se trata de cambiar lo que nos rodea, sino de permitir que Dios cambie nuestro interior. Además, la tercera vez que Jesús ora nos recuerda el patrón de perseverancia en la vida cristiana. A veces, el camino que Dios nos llama a seguir es difícil y doloroso, pero la persistencia en la oración nos capacita para enfrentar esos desafíos con valentía y confianza en el plan de Dios. Jesús, sabiendo que el sufrimiento era inevitable, oró repetidamente para estar completamente alineado con la voluntad del Padre. Este es un recordatorio de que no debemos desanimarnos si nuestras circunstancias no cambian inmediatamente. La oración es tanto un acto de entrega como un medio para recibir la fortaleza de Dios. Finalmente, este versículo es un testimonio del amor sacrificial de Jesús. Aunque sabía que el camino de la cruz sería doloroso y lleno de sufrimiento, su amor por el Padre y por la humanidad lo llevó a someterse completamente a la voluntad de Dios. Jesús estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para redimir al mundo, y esta tercera oración refleja su disposición final a enfrentar la cruz por amor a nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». En este versículo, Jesús regresa a sus discípulos por tercera vez y al encontrarlos nuevamente dormidos, les dice: «Dormid ya y descansad». Estas palabras pueden parecer desconcertantes al principio, ya que Jesús había estado pidiéndoles que velaran y oraran con Él. Sin embargo, estas palabras no son tanto una instrucción como una declaración. Jesús está diciendo que el momento de vigilar ha pasado, la hora que tanto temía ha llegado, y ahora se enfrentará a lo que está por venir. La frase «ha llegado la hora» es significativa porque marca el momento crucial en el que Jesús será arrestado y llevado a juicio. Esta hora es lo que Jesús había anticipado desde el comienzo de su ministerio. El momento en que cumpliría su misión de redimir a la humanidad a través de su sacrificio. Aunque Jesús había expresado su angustia ante la idea del sufrimiento que estaba por venir, ahora, a través de la oración, ha encontrado la paz y la resolución para enfrentar su destino. La referencia a el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es una declaración solemne. Jesús, quien es sin pecado, será entregado a aquellos que lo tratarán injustamente y lo llevarán a la cruz. Sin embargo, en estas palabras también se encuentra un recordatorio del propósito más amplio. Jesús será entregado, pero lo hará voluntariamente, como parte del plan de salvación de Dios. Él no está siendo capturado en contra de su voluntad, sino que está entregándose para cumplir la voluntad del Padre y traer redención al mundo. Este versículo también refleja la realidad de que, aunque los discípulos fallaron en mantenerse vigilantes, el plan de Dios sigue adelante. A pesar de su debilidad y falta de apoyo, Jesús avanza hacia su misión con determinación. Esto nos recuerda que, aunque a veces nosotros también fallamos o no estamos a la altura de lo que Dios nos pide, su plan sigue adelante. Dios, en su soberanía, obra incluso en medio de nuestras debilidades. Finalmente, la frase «dormid ya y descansad» también puede verse como una expresión de la compasión de Jesús hacia sus discípulos. Sabe que están agotados y que en su humanidad no han podido mantenerse despiertos.
A pesar de su decepción, Jesús no los reprende duramente, sino que les permite descansar en sus momentos finales antes de que todo comience. Este acto de gracia refleja el carácter amoroso de Jesús, quien comprende nuestras debilidades y no nos abandona, incluso cuando fallamos. Mateo capítulo 26, versículo 46. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Este versículo marca el momento de acción. Después de haber orado y haber encontrado la fortaleza para aceptar la voluntad del Padre, Jesús ahora se dirige a sus discípulos con una llamada clara: levantaos, vamos. Las horas de espera y de oración han terminado, y el tiempo para enfrentar la traición y el arresto ha llegado. Jesús, quien anteriormente había expresado angustia y tristeza, ahora está firme y decidido a cumplir su misión. La expresión «se acerca el que me entrega» es una referencia directa a Judas Iscariote, quien ha estado conspirando para traicionar a Jesús. Jesús no huye de este momento. En lugar de eso, avanza hacia él con valentía. Este acto de enfrentar su destino de frente es un ejemplo poderoso de la obediencia y el coraje de Jesús. Sabía que lo que estaba por venir sería extremadamente doloroso, tanto física como espiritualmente, pero su amor por el Padre y por la humanidad lo llevó a enfrentar este momento sin retroceder. Este versículo también refleja el control soberano de Jesús sobre los acontecimientos que están por suceder. Aunque será traicionado y arrestado, Jesús no es una víctima indefensa. Él está en control de la situación y sabe exactamente lo que está ocurriendo. La traición de Judas y el arresto de Jesús son parte del plan redentor de Dios, y Jesús los enfrenta con una disposición total a cumplir con su propósito. El mandato, «levantaos, vamos», también es un llamado a la acción para los discípulos. Aunque han fallado en velar con Él, Jesús sigue llamándolos a estar con Él en lo que está por suceder. Es un recordatorio de que, aunque podamos fallar en nuestra vigilancia espiritual, Jesús no nos abandona. Él nos llama a levantarnos y seguir adelante, confiando en su gracia y en su fortaleza. Este versículo final de la escena de Getsemaní nos muestra que, aunque el sufrimiento es inevitable, la obediencia a Dios trae consigo una fortaleza interior que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Jesús, habiendo orado y habiéndose rendido completamente a la voluntad del Padre, está ahora listo para cumplir su misión, sabiendo que su sacrificio traerá redención a toda la humanidad. Este pasaje nos enseña la importancia de la oración, la vigilancia espiritual y la obediencia a Dios en los momentos de mayor prueba. A través del ejemplo de Jesús en Getsemaní, aprendemos que, aunque nuestras luchas espirituales pueden ser intensas, la oración nos fortalece y nos capacita para rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando implica sufrimiento. En conclusión, la oración de Jesús en Getsemaní nos muestra la humanidad de nuestro Salvador, su angustia ante el sufrimiento que se avecinaba y su total rendición a la voluntad de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de la oración, la vigilancia espiritual y la obediencia en los momentos más difíciles de nuestra vida. Jesús nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas que parecen insuperables, podemos confiar en que la voluntad de Dios es siempre perfecta y que, a través de la oración, encontraremos la fortaleza para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de este poderoso pasaje. Si te ha sido de bendición, te invitamos a darle me gusta a este video, dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos sobre lo que aprendiste hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios y recibir más contenido inspirador. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.